Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el siglo XVII, en una pequeña ciudad francesa llamada Loudun, ocurrió uno de esos casos que incluso hoy cuesta contar sin sentir cierta incomodidad. No fue una historia para nada sencilla. No fue simplemente una monja poseída. Fue algo mucho más turbio, más humano y más inquietante. Un convento lleno de religiosas angustiadas, una priora atormentada, un sacerdote acusado de brujería. ¿Sí? ¿Oíste bien? Un sacerdote acusado de brujería. Exorcismos públicos, intereses políticos, miedo colectivo y una condena que terminó en la hoguera. Y en el centro de todo estaba una mujer, Sor Juana de los Ángeles, conocida en francés como Jeanne d'Angers. Creo que lo dije bien, no lo sé. Era la superiora del convento de las Ursulinas de Loudun. Una mujer joven, inteligente, con carácter, pero también marcada por sufrimientos interiores que con el tiempo fueron interpretados como algo mucho más oscuro. Todo comenzó de una forma aparentemente discreta. Algunas monjas comenzaron a decir que notaban presencias extrañas, sombras que pasaban, oían ruidos, sentían inquietud y por la noche se sentían perturbadas por esas sombras que os comento y también por diferentes figuras que se aparecían. Poco a poco, aquella tensión fue creciendo dentro del convento. Y cuando el miedo entra en un lugar, como es el convento, cuando se mezcla con el silencio, con la presión espiritual, con la imaginación, con la culpa y con el ambiente religioso de una época muy diferente a la nuestra, puede acabar tomando formas verdaderamente estremecedoras. Las religiosas comenzaron a tener crisis, gritos, convulsiones, palabras extrañas, blasfemias, reacciones violentas ante objetos sagrados. Y entonces llegó la sospecha que cambiaría toda la historia. Aquellas monjas no estarían simplemente enfermas o turbadas. Hermanos, estaban poseídas. Y no solo eso, alguien las habría entregado al demonio. El acusado fue un sacerdote llamado Urbain Grandier. Grandier era párroco de Loudun, no era un hombre cualquiera, era un señor que tenía talento, cultura, presencia, facilidad de palabra, pero también tenía enemigos, y no pocos. Era un sacerdote polémico, había rumores sobre su vida moral, había conflictos con autoridades locales, habían tensiones con personas influyentes, y en ese ambiente su nombre empezó a aparecer en boca de las religiosas durante los exorcismos. Las monjas afirmaban que Grandier se les aparecía. Decían que las había hechizado,
que por medio de un pacto oscuro había permitido que los demonios entraran en ellas. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque cuando una acusación nace en medio del miedo, del dolor y de fenómenos difíciles de interpretar, puede convertirse en una bola de nieve casi imposible de detener. Los exorcismos dejaron de ser algo privado, se hicieron públicos. La gente acudía a verlos como quien acude a un espectáculo o van al teatro. Sacerdotes, curiosos, autoridades, enemigos de Grandier, todos estaban allí, mirando, escuchando, esperando alguna señal, una palabra, una prueba. Pero los demonios, cuando hablan, si es que realmente hablan, no son testigos fieles. Y aún así, en London, aquellas voces fueron tomadas como acusación. Grandier fue detenido, interrogado y también juzgado. Y aunque negó hasta el final haber embrujado a las monjas, su destino parecía decidido antes de que terminara el proceso judicial. Se dijo que había firmado un pacto con el demonio. Se presentó incluso un documento como prueba. Pero muchos historiadores consideran hoy que aquel documento pudo ser una falsificación, una pieza fabricada para condenar a un hombre que ya estaba condenado políticamente. En el año 1634, un 18 de agosto, Grandier fue llevado al suplicio. Lo quemaron en la hoguera. Y esta es una de las partes más inquietantes del caso. Después de su muerte, los fenómenos no desaparecieron de inmediato. Si él era el único causante, ¿por qué continuaban esos tormentos? ¿Por qué Sor Juana de los Ángeles siguió sometida a exorcismos? ¿Por qué el convento no recobró la paz? Ahí es donde uno entiende que el caso de London no puede explicarse fácilmente. No basta decir fue posesión. Tampoco se puede terminar diciendo todo fue mentira. Lo que ocurrió allí parece una mezcla oscura de muchas cosas. Sufrimiento psicológico, sugestión colectiva, represión, tensiones internas, posible manipulación, intereses políticos y quizás una verdadera dimensión espiritual que hoy no podemos medir con absoluta seguridad. La Iglesia siempre ha creído en la existencia y en la acción del demonio. Cristo mismo expulsaba demonios. Fue el primer exorcista. Los evangelios hablan de posesiones y el ministerio del exorcismo sigue existiendo. Es más, el pasado mes de mayo, el Papa León XIV reunió a la gran mayoría de exorcistas en Roma. Porque el Papa ve que existe una urgencia, una necesidad en la Iglesia de dar solución pues a casos demoníacos, posesiones, etcétera, en un mundo que ha dado la espalda a Dios y que prefiere dar culto a seres espirituales, en este caso, los demonios, a través de la nueva era, superstición, horóscopo, tarot, etcétera. Pero la Iglesia también tenemos que entender que enseña prudencia, muchísima prudencia, porque no todo lo extraño es diabólico, no toda crisis interior es posesión, no toda voz alterada viene del infierno y no se puede juzgar
estas cosas como si fueran un material de espectáculo. La Iglesia nunca ha visto en este tipo de acciones, pues, espectáculo, diversión, sino una necesidad pastoral muy necesaria, y que el ministerio del exorcista es un ministerio de misericordia. La Iglesia no puede olvidarse de esta pastoral. Es más, se necesita, y de manera urgente, al menos a mi entender, al menos un exorcista por diócesis. Eso sería lo ideal. Pues bien, eso es precisamente lo que hace tan doloroso el caso que nos ocupa, el caso de Loudun. Esas religiosas sufrían. Sor Juana de los Ángeles sufría. También hubo un hombre acusado, juzgado y también ejecutado en medio de un proceso, pues, que hoy deja muchas sombras y sospechas, obviamente, de que ese proceso no haya sido del todo limpio. Y cuando lo espiritual se mezcla con política, con venganza, con el morbo y con la necesidad de encontrar un culpable, el resultado, pues, puede ser devastador. A veces imaginamos al demonio actuando solo de una manera espectacular, gritos, convulsiones, blasfemias, cuerpos que se retuercen, pero el mal puede actuar de formas mucho más discretas. Por ejemplo, en una mentira, en una acusación injusta, en una comunidad dividida, en una autoridad que deja de buscar la verdad, manipulando un juicio. Y quizás esa sea la gran lección de Loudun, que el combate espiritual no puede vivirse desde el morbo. No se puede mirar el sufrimiento de una persona como si fuera entretenimiento. Y ni mucho menos convertir un exorcismo en una obra de teatro o un espectáculo. No se puede usar siempre el nombre del demonio para destruir a nuestro enemigo. Tampoco se puede negar ingenuamente que el mal siempre busca grietas, heridas, resentimientos, pasiones, miedos y las zonas más oscuras del alma humana. Sor Juana de los Ángeles quedó marcada para siempre por aquel caso. Su nombre ha pasado a la historia, unido a uno de los episodios más discutidos de posesión religiosa en Europa. Para algunos fue una víctima de su tiempo, para otros una mujer realmente atormentada por fuerzas demoníacas, para otros una pieza dentro de una maquinaria política y religiosa que terminó devorando a un sacerdote. La verdad completa solo la conoce Dios. Pero para nosotros, los católicos, este caso nos obliga a mirar con seriedad tres cosas. Primero, que el demonio existe y que no debemos tratarlo como una broma. Segundo, que el discernimiento espiritual exige prudencia, obediencia a la Iglesia y obediencia. Tercero, que también existe el pecado humano, la calumnia, la manipulación, el abuso de poder, el fanatismo y la mentira envuelta en lenguaje religioso. Loudun no es una historia cómoda, no es una historia para sacar conclusiones rápidas. Es una historia que al final, pues, nos deja un mal sabor de boca porque muestra cómo el sufrimiento espiritual puede ser real, pero también cómo ese sufrimiento puede ser utilizado por otros. Y fíjate, hermano, hermana, a veces pensamos que porque las personas, pues, sean religiosas, religiosos, sacerdotes, consagrados, pensamos que ellos, pues, no sufren los ataques demoníacos. Además, hace un tiempo, hablando con un sacerdote amigo de Colombia, a este sacerdote le hicieron un hechizo.
y un hechizo de muerte. Y acudió a un sacerdote amigo exorcista. Y se hicieron las investigaciones que se tenían que hacer. Romper un conjuro. Y ese trabajo que le hicieron estaba haciendo efecto. No es que el sacerdote, pues, vive en el altar, administra los sacramentos, es una persona cercana a Dios, a los misterios de Dios, a los sacramentos. Entonces, el demonio no puede atacarles. Pregúntenle a Padre Pío si el demonio le atacaba, incluso físicamente, en su celda, pues a medianoche e incluso por madrugada, los novicios y los frailes, alertados por ruidos, golpes, alaridos del mismo Padre Pío, acudían en tromba a su celda, a su habitación. Y se encontraban al Padre Pío, pues a veces incluso malherido, tirado en el suelo. Imagínense, si a ese santazo Dios permitía que lo atacaran, pobrecitos tú y yo. Somos pobrecitos. Imagínate. Pues tenemos que rezar muchísimo por las personas atormentadas por el diablo. Personas que, sin culpa alguna, sufren las insidias del demonio por la maldad de otros. Y también recemos por esas personas que trabajan para el enemigo, para que vuelvan al sendero correcto y dejen de trabajar para las tinieblas. El demonio no tiene amigos. No, pero es que yo le pedí un favor y me lo concedió. Sí, espérate la factura. Dios te da las cosas gratis, porque te ama, porque eres su hijo, su hija. Pero el demonio lo único que busca es que te pierdas, que tu alma termine en el infierno. Y un amigo, o un verdadero amigo, no te quiere ver en el infierno. Jesús vino, murió por ti y por mí, nos dio la mayor prueba de su amor, que es dar la vida por los demás y de manera individual. ¿Tú qué me estás viendo? ¿Tú qué me estás viendo ahora? Cristo murió por ti y por cada uno de nosotros de manera individual, porque a todos nos ama. Solo que tú y yo a veces pues somos tercos, somos duros de mollera y no queremos acercarnos a Él, al amor, a ese amor que no es amado, es despreciado. Acércate a Jesús. Verás que el demonio pasará dificultades. Seguro que sí. Pues, hermanos, hermana, dale like, comparte este video, hipéalo y si eres nuevo en el canal, pues si quieres apoyarnos, suscríbete y te seguirán llegando videos de este canal. No os olvidéis de activar la campanita. Y si queréis adquirir libros para poder ayudarme a seguir en este camino tan complicado de la evangelización, aquí debajo tenéis el link para poder hacerlo. Ahí hay material para adultos y para niños. O sea, no hay excusa. No hay excusa. ¿Verdad que sí? Pues hermanos, que paséis una excelentísima tarde. Dios te guarde. Dios te bendiga.